Buenas tardes a todos. Entonces, yo soy José Poloni, gerente del área educativa de Controlab. Quiero agradecerles sinceramente por acompañarnos hoy en otra sesión en línea, esta vez con el tema el poder de la citometría de flujo espectral. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunas informaciones importantes. La presentación tendrá una duración aproximada de 60 minutos, seguida de 20 minutos dedicados a preguntas y respuestas. Les pedimos que envíen sus preguntas a través del menú Actividades, seleccionando la opción Preguntas y Respuestas. No es en el chat, ¿ok? Es en el menú Actividades. Al final, la clase compartiremos un enlace en el chat. Entonces, el enlace va a aparecer en el chat, ¿ok? Les pedimos que lo completen con su nombre y correo electrónico para la emisión del certificado de participación y también para responder la encuesta de satisfacción. Estas informaciones de nombre y enderezo de correo electrónico, por favor, a partir del link, ¿ok? Entonces, la opinión de ustedes es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando siempre, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, daremos inicio a la clase y voy a ceder la palabra a nuestra invitada de hoy, Diana Bonilla Escobar. Es microbióloga de la Universidad del Valle en Colombia. Diana es doctora en inmunología de Texas A&M University con 2 grados postdoctorales, Baylor College of Medicine y MD Anderson Cancer Center. También es especialista en citometría acreditada por la Asociación Americana de Patología Clínica y Project Manager de Cornell University. Tiene más de 25 años de experiencia en uso de citometría en ciencias biomédicas, incluyendo trabajo con el investigador senior para su trabajo como investigador senior para el doctor James Allison, Premio Nobel en Medicina en el área de inmunoterapia de cáncer. Diana es actualmente director científico de la compañía de biotecnología Cytek Biosciences y es uno de los líderes emergentes de la Sociedad Internacional para el Avance de la Citometría, ISAC. Diana es uno de los educadores de múltiples asociaciones de citometría como ISAC, ICCS, LatinFlow y FlowTex. Por favor, Diana, siéntase libre de comenzar con su presentación. José, muchísimas gracias por la introducción, gracias a todos por su presencia, Adriana por coordinar toda la logística y a todos ustedes por la invitación a unirme a su evento educativo. Voy a compartir mi pantalla y si puedes, por favor, confirmarme que están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Empecemos entonces. El objetivo de la charla es contarles qué es citometría espectral, qué es lo que hacemos y cuáles son las utilidades de la citometría espectral y por qué entra desde hace como 10 años a ser una tecnología bastante útil en caracterizaciones de respuesta inmune principalmente. Vamos a dividir la charla en 2 temas. Lo primero es qué es citometría espectral y luego contarles un poco de las aplicaciones en términos de evaluaciones celulares. Entonces, hablando de la primera parte, la citometría espectral es un tipo de citometría de flujo que permite hacer detección de señales fluorescentes en términos del espectro completo, y es lo que llamamos el Full Spectrum Profiling. Y hablamos de evaluaciones celulares, digamos que una muestra de sangre y lo que haría uno por microscopía, por conteo de células en los equipos hematológicos, es tratar de entender en esa muestra de sangre qué tipos celulares están presentes. Entenderlo según la morfología de esas células o entenderlo según las proteínas que esas células están expresando, y es donde entra citometría de flujo a ser una herramienta útil en esas evaluaciones celulares. Si hablamos, por ejemplo, de células hematopoyéticas, donde hay diferentes linajes celulares, además de eso, dentro de cada uno de esos linajes de diferentes estadios de maduración y diferenciación celular, lo que uno podría hacer, por ejemplo, es, utilizando citometría de flujo con el objetivo de caracterizaciones celulares, irse a entender si son células de la línea mieloide, y dentro de la línea mieloide si son basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, o si el interés es la línea linfoide, entender la
presencia de células T, de células B, de células NK o natural killers. ¿Cómo se hace eso? Se hace teniendo en cuenta las proteínas que son expresadas por las células, o sea, a nivel celular, a nivel intracelular y también un poco en términos de la funcionalidad. Entonces, si mi interés, por ejemplo, es caracterizar células T, entiendo que todas las células T expresan CD3, va a ser ese marcador el clave para identificarlas. Las células T se dividen en varios grupos, CD4, CD8, según su funcionalidad. Entonces, hablando de una célula CD4 que tiene un perfil más ayudador, voy a reconocerla por la presencia de esa molécula CD4. Y asimismo, si tengo un panel más complejo, puedo entender la expresión no solamente de CD3 y CD4, pero de muchas otras proteínas en la superficie. Aquí poniendo el ejemplo, caracterizaciones, por ejemplo, muy útiles en cáncer para identificar la presencia de receptores que me digan si la célula T está activa o de receptores que me digan si la célula T está inactiva, lo cual tiene una repercusión importante en términos de respuesta contra las células tumorales por parte de esas células T. ¿Qué hace entonces citometría de flujo? Digamos que si les describo el flujo de trabajo cuando uno realiza un experimento donde hay citometría de flujo, lo primero pues es colectar la muestra, preparar la muestra, necesito células en suspensión, si es sangre, si es médula ósea, ya las células están en suspensión, pero también pueden ser tejidos sólidos que se disgregan y se obtienen las células para análisis posterior. La manera en la que yo puedo reconocer si las células expresan o no una proteína es utilizando anticuerpos monoclonales que se unan de manera específica a cada una de esas proteínas. Entonces, lo siguiente va a ser el marcaje, incubar las células con anticuerpos, sumado a que los anticuerpos uno los puede conjugar con moléculas fluorescentes que van a ver adelante cómo eso permite entender la presencia de múltiples proteínas en la misma muestra, en la misma célula, al ser corridas por un citómetro de flujo. Ese es el siguiente paso, adquirir las muestras en un citómetro de flujo y finalmente tratar de entender la correlación entre niveles de expresión de una proteína, por ejemplo, CD38, CD20, con características de un ensayo clínico, de un estudio inmunológico y ver si hay incrementos o disminuciones en la frecuencia de esas poblaciones o en los niveles de expresión de estas proteínas. Si uno habla de cómo funciona un citómetro de flujo, independiente si es espectral o convencional, hablando de la palabra como tal, flujo significa que las células en suspensión van a ir siendo interrogadas en el equipo una tras otra y ellas corren un flujo laminar. En términos de citometría, célula, metría, medida, es la capacidad que tiene esta tecnología, citometría de flujo, de evaluar células que están en suspensión utilizando características de esas células. Entonces, si hablamos de ese flujo laminar, donde las células están en suspensión y van a ser evaluadas una por una. Tenemos que necesitamos una fuente de luz que me permita entender la fluorescencia en esas células. La fuente de luz en los citómetros casi siempre son láseres y pueden haber múltiples láseres en un citómetro de flujo. Una vez las células son iluminadas por el láser, la luz que se dispersa o la luz fluorescente que se produce puede ser colectada en detectores de luz. El tipo de detector varía según el equipo, la cantidad de detectores varía según la configuración del equipo, pero el principio es el mismo. Produzco luz con un láser, ilumino las células, las moléculas o los anticuerpos que se pegaron a las células por la presencia de ciertas proteínas, que están además ese anticuerpo conjugado a una molécula fluorescente, emite fluorescencia y luego caracterizo las células de esa manera. ¿Qué información tengo? Puedo tener una idea de qué tan grandes son las células, que es lo que se llama en citometría de flujo, el forward scatter. Puedo entender qué tan granulares son en términos de lo que se conoce como el side scatter. Y puedo además entender qué proteínas se expresan en términos de fluorescencia. La fluorescencia se emite a diferentes longitudes de onda, según la molécula fluorescente que utilice. Es decir, que si ellas se emiten a diferentes longitudes de onda, lo que puedo tener en un mismo tubo marcado es múltiples fluorocromos que tienen patrones de emisión de luz en términos de esa longitud de onda que son diferentes. Por ejemplo, al punto sabemos que por citometría espectral se pueden usar hasta 50 colores y siguen habiendo paneles mucho más avanzados, es decir, 50 moléculas fluorescentes diferentes que pongo en el mismo tubo y que puedo usar para entender los perfiles de expresión de proteínas de las células.
Si yo les muestro, volviendo a esa idea de que no solamente por fluorescencia, pero también la luz dispersada después de que el láser interroga la célula. En términos de tamaño y de complejidad, si yo grafico esos dos parámetros y les muestro qué pasa en una muestra de sangre periférica, los linfocitos, que son más pequeños, que tienen menos citoplasma, son menos granulares, estarían en la parte inferior de la gráfica. Los monocitos, que son más grandes, con mayor granularidad comparado a los linfocitos, estarían en la parte intermedia. Y debido a la mayor granularidad, los granulocitos van a estar en la parte superior. Diferentes frecuencias, como lo pueden ver ahí, según la cantidad de células y la abundancia de esos tipos celulares. El punto es que por tamaño y complejidad tengo una idea de qué poblaciones hay. Pero hay muchísimos subtipos dentro de esas poblaciones que uno puede caracterizar. Y ahí sí viene la definición de qué proteínas se expresan. Por ejemplo, si yo hago una gráfica solo para los granulocitos, las gráficas de citometría de flujo muestran dos parámetros que me indican qué tanta luz se emitió. El parámetro en el eje X es CD16, que es un marcador que los granulocitos expresan, los neutrófilos. Si les muestro entonces, la gráfica muestra intensidad, es decir, entre más a la izquierda esté el evento, la célula, menos intensidad o expresión de ese marcador, mientras que los eventos que están más a la derecha, alrededor de 10 a la 6 en intensidad, son los que expresan el marcador y me indican la presencia de neutrófilos en la muestra. Si se los muestro para monocitos, el marcador clásico de monocitos en este tipo de muestra es C14, que me definiría los monocitos clásicos. Y en términos de linfocitos, hay una gran variedad de subpoblaciones en este gate que defino en los scatters. Por ejemplo, si defino cuáles son C3 positivos, puedo entender la presencia de células T. Si defino cuáles son B positivos o C19 positivos, encuentro cuáles son las células B. O si defino positividad para CD56, entendiendo que todos estos serían los positivos, puedo con CD56 identificar las células NK, natural killers, o las células NKT, porque dentro de las células T también hay cierta frecuencia de células NK. Entonces, punto clave es que la citometría de flujo le permite a uno entender qué poblaciones celulares hay en una muestra gracias al uso de anticuerpos que se pegan a proteínas específicas y al uso de fluorescencia que me permite entender la positividad para esas proteínas. Hasta hace 10 años, el uso de citometría de flujo estaba definido por el uso de equipos convencionales. Equipos convencionales que por cada fluorocromo, por cada molécula fluorescente que utilizo, había un detector de luz capturando esa luz, esos fotones fluorescentes. Entra entonces aproximadamente hace 10 años la citometría espectral, que en lugar de tener un detector por molécula fluorescente, tiene todos los detectores del equipo caracterizando esa molécula fluorescente. Entonces, digamos, en el caso de una aurora de 5 láseres, uno puede tener 64 detectores. Al punto es que cada molécula fluorescente la voy a analizar de una manera más global, más comprensiva, viendo todo su perfil de emisión de luz y absorción también. ¿Qué pasa cuando uno tiene 64 detectores? Lo que puede construir es algo que llamamos una huella espectral. La huella espectral, y este es un ejemplo de un fluorocromo ocurrido en un equipo espectral y cómo luce su huella. La huella espectral me muestra qué pasó con ese fluorocromo después de que se usó un láser ultravioleta para iluminar las células, después de que se usó un láser violeta, un láser azul, amarillo y uno rojo, 5 láseres en total, y qué cantidad de luz cada uno de los detectores organizados según la excitación del láser y según la longitud de onda, cubriendo longitudes de onda desde 380 hasta 850 nanómetros. Y en la gráfica me muestra en el eje Y la intensidad de la luz, la cantidad de señal fluorescente que cada detector colectó. Y al final lo que yo veo es que muchos láseres excitan esta molécula. Que el que la excita de mejor manera, por eso tengo la mayor intensidad, es el láser violeta y eso pasa alrededor de 750 nanómetros. Tengo mucha más información cuando uso espectral comparado con convencional, donde solo capturo el pico de emisión de luz. Y eso lleva a muchas ventajas. Les mostré una huella, un fluorocromo, pero les decía que uno puede usar hasta 50 fluorocromos en la misma muestra. Y esto se logra gracias a que cada molécula fluorescente o fluorocromo tiene su propia huella espectral. Aquí mostrándoles 3 ejemplos, es simplemente para que visualmente vean que las huellas son diferentes y que eso hace que
podamos usarlos en manera conjunta para caracterizar una misma célula y millones de células por paciente o por muestra. Como resumiendo citometría espectral, ¿qué importa si tengo más detectores y si los uso todos para caracterizar la misma molécula? Que ahora mis paneles pueden ser más grandes. Mis paneles me refiero a la cantidad de moléculas que pongo juntas o a la cantidad de marcadores de proteínas que puedo evaluar de manera simultánea por cada célula de esos millones de células en la muestra. Entonces, flexibilidad en términos de los reactivos que puedo usar. La mayoría de citómetros espectrales tienen detectores de luz que son más sensibles. Los fotones que les llegan logran convertirlos con mayor eficiencia a electrones y finalmente una señal que veo en una gráfica de 2 dimensiones. Entonces, eso facilita que señales de baja intensidad, digamos la expresión del receptor CSR gamma delta, en células CD3, buscaría esta doble positividad, puede ser más fácilmente vista si el detector es más sensible, porque logra capturar, pese a que la señal de luz es pequeña, no es tan intensa, logra convertirla en más electrones y finalmente ver una señal mucho más clara comparando a ambos sistemas. Y finalmente, algo bastante útil es el punto que si usted corre muestras que no han sido teñidas con ningún anticuerpo, las células dan señal, porque existe algo llamado autofluorescencia, y es la presencia de compuestos en las células, proteínas, organelas como los mitocondrias, los lisosomas, aminoácidos, muchas cosas que son fluorescentes. Entonces, no hay necesidad de marcaje, tengo un nivel basal de autofluorescencia, que es útil para caracterizar cosas como algas, porque tienen muchos pigmentos que tienen fluorescencia bien característica, pero que también puede obscurecer mi capacidad de ver una real expresión de una proteína porque la autofluorescencia es muy alta. Entonces existe, gracias al espectral, la capacidad de identificar la autofluorescencia en células no teñidas y sustraer o extraer esa autofluorescencia de su señal real para ver mucho mejor lo que es positivo o negativo y para evitar falsos positivos y falsos negativos. Les mencionaba que la citometría espectral entra más o menos hace una década. Hay un gran uso de la tecnología, eso pues claramente reflejado en el número de publicaciones, más de 2.500 a este punto, con probablemente 5 o 7 años de implementación, el uso en journals de alto impacto y en publicaciones revisadas pues por revisores. En términos de qué tipo de aplicaciones, qué se puede hacer, de qué sirve caracterizar las células de una manera tan detallada, con tantos marcadores, tantos fluorocromos en un sistema espectral. La mayoría de aplicaciones giran en torno a oncología, aplicaciones de entender en pacientes con cáncer qué perfiles inmunológicos, qué células de la respuesta inmune están presentes, no solamente hay células T, células B, pero qué pasa con esas células T en funcionalidad, en subtipos, en perfiles de memoria, en células de agotamiento, por ejemplo. Muy usada la tecnología para cualquier otro tipo de aplicación en inmunología. Estudios, por ejemplo, con enfermedades infecciosas para caracterizar la respuesta del hospedero a enfermedades virales, de parásitos, bacterianas. Y en muchas otras cosas en las que la respuesta inmune tiene un papel. Inflamación, autoinmunidad, inmunoterapia, desarrollo de vacunas, de medicamentos y como una manera de validar resultados de otras tecnologías como genómica, transcriptómica, para validar que la proteína sí está presente, no solamente el RNA mensajero. Les voy a mostrar un ejemplo, una caracterización en sangre periférica utilizando solamente las células mononucleares, es decir, linfocitos y monocitos, que tenemos en nuestro grupo. Es una publicación del año pasado, son 2 publicaciones del año pasado, son paneles de 40 y de 45 colores, es decir, 45 proteínas que caracterizamos al mismo tiempo por cada una de las células que se evalúan, con el objetivo de entender los procesos de memoria celular, específicamente en células T. ¿Y por qué es importante? Si uno piensa en una célula T y la define como una célula T naive, es decir, que no ha tenido ninguna exposición a un antígeno. Una vez se exponen a un antígeno, ellas comienzan a montar respuestas de diferentes tipos que además son muy útiles para conferir protección a enfermedades infecciosas, para prevenir autoinmunidad o para lograr una respuesta de control tumoral en términos de cáncer. Las células naive, las células T de memoria que no han sido expuestas al antígeno, una vez se exponen al antígeno pueden tomar diferentes caminos.
Pueden ser células de memoria progenitora, células de memoria central, efectora, células que no son de memoria, sino que se van al punto de tener una actividad efectora de citotóxica, de producción de citoquinas, de destrucción de células tumorales, por ejemplo. Parte de esas células, después de exposición prolongada, pueden quedar inactivas en términos de estar agotadas. Sumado a eso, marcadores. Bueno, y cada uno de esos grupos lo define la expresión de ciertas proteínas. Expresión de ciertas proteínas también está ligada al hecho que esos diferentes grupos celulares pueden migrar a tejidos como el tejido linfoide, a tejidos como la periferia, diferentes lugares en el cuerpo. Y también entender que las células de memoria, células T de memoria, que están residentes en los tejidos, también pueden ser caracterizadas utilizando citometría de flujo. El punto es que cada una de estas subpoblaciones tiene marcadores que las caracterizan y que si yo los pongo juntos puedo entender entonces la diversidad de los subtipos de memoria y cómo eso cambia en respuesta a cosas como infecciones, como cáncer. Este es un poco el resumen, es una diapositiva bastante llena de información. El punto es que 45 moléculas las evaluamos de manera simultánea en células de sangre periférica y que cada una de esas moléculas se puede evaluar porque hay fluorocromos que emiten a cierta longitud de onda y que su huella es diferente, lo suficientemente diferente para ser usados en combinación. ¿Qué logro saber de esa muestra? Logro saber cuáles son los leucocitos que están en esa muestra. Leucocitos definidos por la expresión de CD45. Generalmente los paneles de citometría de flujo incluyen una manera de excluir células que están muertas. Esas células entonces vivas que son CD45 positivas, si yo miro la gráfica de los scatters, puedo definir linfocitos y monocitos. Dentro de los linfocitos puedo ver si son células T porque expresan CD3, si tienen un receptor especial que es el gamma delta que lo define un subtipo de células T bastante específico. Puedo saber si son células T citotóxicas, ayudadoras por la expresión de CD8, de CD4. Puedo saber si son células T CD4 reguladoras porque expresan CD25 y no expresan CD127. Entonces, mucha información que puedo obtener de manera secuencial en gráficas de 2 dimensiones para entender de esas células T qué tanta variedad y heterogeneidad hay en términos de una u otra respuesta y en términos de cómo eso puede afectar la respuesta a enfermedades. Si les muestro, por ejemplo, células B, las células B en esta muestra están caracterizadas por la expresión de CD20, CD19, entonces se encuentran en el cuadrante superior derecho, es decir, mostrando coexpresión, eventos que son doble negativos, en esta parte en el cuadrante inferior izquierdo. Y después de ahí, para las células B también puedo definir procesos de memoria, indicados por la presencia de marcadores, pero también por la presencia, en este caso, de inmunoglobulinas, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, M, E, A. Muchísimas de estas cosas se pueden caracterizar si la proteína está presente en la superficie. Muchísimas otras poblaciones se pueden identificar con este panel. Dándoles rasgos generales, puedo saber cómo se comportan los monocitos en la muestra, cómo se comportan las células B, las células dendríticas, las células NK, las células NKT, las células de la respuesta innata, los ILCs, los basófilos, las células T y dentro de las células T toda esa variedad que les mencioné. Si uno piensa en 45 marcadores y en la necesidad de usar gráficas de 2 dimensiones para verlos, se pone ya mucho más complejo. Por eso, la mayoría de estudios de citometría espectral, de paneles de más de 30 colores o más de 30 marcadores, necesitan algo que acompañe la citometría de flujo y es la citometría computacional. Usar herramientas que en un panel tan complejo con tantos marcadores, sumado a la complejidad de los estudios, como múltiples brazos en un estudio, múltiples tipos de muestra, múltiples tratamientos, muestras pre- y post-tratamiento, múltiples pacientes, múltiples células dentro de la muestra. Toda esa complejidad de variables que pueden estar en un estudio necesita una manera de resumir los datos que no requiera, hacer plots de 2 dimensiones secuenciales. Entonces, lo que observamos ahora es que si se usa citometría espectral con múltiples parámetros evaluados por célula, la mayoría de publicaciones y de grupos de investigación usan maneras de resumir los datos
usando algoritmos como algoritmos de agrupamiento, clustering, o algoritmos de reducir la dimensionalidad de los datos, pensando en que la dimensionalidad es tener 45 marcadores, como en el caso que les mostré, 45 dimensiones, cómo mostrar eso en solo 2 dimensiones para facilitar el entendimiento de los datos. Ese es el punto, volviendo al estudio de los 45 colores que hicimos. Aquí vemos 2 dimensiones, se llaman UMAP1 y UMAP2, básicamente un algoritmo que usamos para reducir la dimensionalidad de los datos de 45 a 2 dimensiones, por eso hay 2 dimensiones, donde lo que se ven es unas islas de colores, islas que además representan agrupamientos celulares definidos por clustering. El punto es que en una muestra donde yo tengo las células T, CD4 positivas, y logro poner juntos 45 marcadores, puedo identificar 30 diferentes subtipos de poblaciones de memoria que llegan a ser informativos en términos de entender cuáles están subregulados o sobreregulados y cómo funcionan las células de manera diferente. Es decir, lo que uno piensa como células T es un grupo celular bastante heterogéneo y como podemos ver aquí, 30 diferentes subpoblaciones se definen a partir de ese panel de 45 colores. Es súper útil tener ese resumen de subpoblaciones en gráficas de 2 dimensiones porque puedo además comparar entre pacientes cómo cambia la frecuencia de esas poblaciones, su distribución, porque en esa misma gráfica de 2 dimensiones puedo ver cuáles de esos clusters o islas están expresando un marcador u otro, según la intensidad de la expresión que se define en estas gráficas de densidad por color, donde rojo indica alta expresión. Les voy a dar simplemente un ejemplo. Ese mismo mapa de 2 dimensiones, donde veo todas las 30 subpoblaciones que son de interés en términos de memoria CD4, células TC4 positivas, y les muestro 4 pacientes diferentes. Si centran la atención en los eventos rojos, claramente uno ve que los 2 primeros pacientes casi no tienen eventos dentro de esa subpoblación, mientras que los otros 2 pacientes sí los tienen. Entonces, facilita, además de ver los datos, poder entender las diferencias entre sujetos, entre condiciones de tratamiento y pues hacer la correlación con el metadato de qué pasa con esos 2 pacientes y por qué se comportan de manera diferente. Interesante entonces que si yo les cuento qué tipo de células son, tengo 45 marcadores que me permiten definir qué células son. Son células de memoria efectora, de memoria efectora terminal, es decir, ya están en la parte más final, al punto de que están agotadas, exhaustas. Y eso me lo define la presencia de todas estas proteínas en su superficie, sumado a la no presencia de todas estas proteínas. Entonces, logro hacer una definición bastante clara, bastante al detalle de qué moléculas se expresan, de cómo eso condiciona no solo la presencia de esa población, pero la funcionalidad de esa población. Es una población que no es muy funcional, porque tiene marcadores de ser células exhaustas o agotadas y que está además asociado con la edad, lo cual relacionado un poco con los 2 sujetos en los que se encontró incrementado. Es un poco para el estudio que realizamos, cómo uno visualiza los datos, se obtiene mucha más información por cada una de las células. Aquí cada uno de estos puntos es uno de esos eventos celulares, pero cómo se puede además agrupar esa información, identificando clústeres, grupos celulares que sean únicos o que sean diferentes entre pacientes y cómo puedo en esos clústeres entender los niveles de expresión de cada una de estas proteínas. Por ejemplo, ese clúster que es el que se ve rojo, tiene alta expresión de CD45, de CD2, marcador de células T, de CD4, pero además muy característico su perfil de agotamiento, GPR56, CD57, Dynam, PD1 también aquí parcial para esa subpoblación. Entonces, entender más sobre las células, entender además muy al detalle qué pasa con las células T de memoria, que no son una sola subpoblación, que son muy variadas y cómo esas subpoblaciones cambian en términos de una infecciosa o de un proceso tumoral. Pasando entonces al siguiente tema, les conté un poco de las aplicaciones, viendo entonces ahora de una aplicación en especial, les conté del diseño de un panel, de un ensayo de 45 colores para entender respuestas de memoria celular en sangre periférica en muestras humanas,
Ahora, un poco para darles una idea general en un campo específico de trabajo, en cáncer, ¿cuál es la utilidad de analizar poblaciones celulares, en especial de la respuesta inmune, con contribuciones ahora en términos de pacientes y de entendimiento en estudios de investigación? La aplicación más grande que tiene la citometría convencional desde hace muchísimas décadas, ahora en parte la espectral, es permitir el diagnóstico de enfermedades, sobre todo enfermedades hematológicas, y también evaluar la respuesta a tratamientos. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes han utilizado, no sé cuál es la experiencia del grupo en citometría de flujo, pero la citometría de flujo convencional se puede usar para entender la presencia de ciertos grupos de células tumorales en enfermedades como leucemias y linfomas. Si hablamos de leucemias mieloide agudas, donde es la población mieloide que está sobrepopulando, y según el tipo de leucemia mieloide aguda, cierta subpoblación de los monocitos, de los granulocitos, de las líneas de los progenitores de esas subpoblaciones, puedo lograr entender qué tipo de leucemia mieloide aguda está presente, acompañado pues de otras pruebas que no son por citometría de flujo. Si usted usa convencional, probablemente, como no puede poner tantos fluorocromos, tantas moléculas fluorescentes juntas en el mismo tubo, va a usar múltiples tubos para caracterizar el paciente. Digamos que por citometría convencional en este estudio usaron 4 tubos. Además de usar más tubos, más muestra, hay una manera de inferir datos de ciertos marcadores, pero para ello usted necesita usar marcadores redundantes, es decir, los 4 mismos marcadores para todos los tubos para poder hacer inferencia de datos, de cuál es la expresión de los otros marcadores. Este grupo utilizó la estrategia de comparar lo que hacían en convencional contra lo que hacen en espectral. En espectral diseñaron un panel de 27 colores que les permite deshacerse de esos marcadores redundantes, solo necesitan una vez en el mismo tubo, sumar los otros marcadores y además agregar marcadores de interés con el fin de identificar en esta muestra en particular una población tumoral cuyas características es que la expresión de CD45 es intermedia, también que no es positiva para CD19, mientras que sí es positiva para CD34, que es un marcador de inmadurez, que es positiva para CD13, para CD33, además para CD38 intermedio, el 13 y el 33 claramente indicativos de un proceso mieloide y el 34 de un proceso mieloide agudo en términos de leucemia, pero claramente logrando llevar a tener en un solo tubo la manera de identificar completamente, de hacer la caracterización completa de estos pacientes con leucemia mieloide aguda. Importante también, una vez se da tratamiento para leucemia, y hacer el monitoreo de la eficacia de ese tratamiento. Se hace buscando esas células inmaduras conocidas pues como blastos, que puedan todavía estar presentes después del tratamiento. Si están en pocos números, este ensayo es muy importante, toca adquirir un gran número de muestras, millones y millones, con el fin de lograr identificar esa pequeña proporción de células inmaduras o tumorales que todavía estén presentes después del tratamiento y definir la decisión de si se necesitan un tratamiento diferente según la proporción. Entonces, el ensayo permite identificar a un nivel de 1 en 100.000 la presencia de esas células, y son células que expresan CD34, CD117, nuevamente marcadores de inmadurez. Resumiendo, la espectral lo que les permitió a este grupo que está evaluando enfermedades hematológicas en sangre, también en médula ósea, es tener un tubo en el que puedo ver muchos más marcadores, uso menos muestra, no duplico reactivos, el ensayo es mucho más económico y finalmente no tengo que inferir resultados. En la misma muestra puedo saber si un evento es positivo para los 27 marcadores o no y hacer entonces la definición de tipo de enfermedad y también el seguimiento a la enfermedad para definir la presencia de blastos. Entonces, diagnóstico, tratamiento o evaluar, monitorear la respuesta a tratamiento. Monitoreo inmune es algo que se hace muy comúnmente, sobre todo para pacientes que reciben inmunoterapia. La inmunoterapia aparece más o menos al mismo tiempo, hace 15 años, diferentes estrategias que logran que el sistema inmune sea más efectivo en controlar el cáncer.
Muchas de esas estrategias están dirigidas a mejorar a las células T, de las que hablamos anteriormente. Entonces, una manera de entender, por ejemplo, si un paciente recibe inmunoterapia y no responde a tratamiento, es ir a sus células T y evaluar cómo funcionan. Otra manera, otro aspecto en el que son importantes es el paciente responde a tratamiento pero desarrolla efectos adversos terribles. Entender por qué qué pasa con las células T, siendo ellas el blanco de esa inmunoterapia, qué pasa con ellas que afecta la respuesta al tratamiento o que lleva a que hayan efectos adversos severos. Este es un ensayo, es un estudio donde evalúan pacientes con melanoma y se hace la evaluación de células T utilizando citometría espectral. Estos son los marcadores, las proteínas que pueden evaluar ellos en esas células. Son proteínas que tienen muchos inhibidores de punto de control inmunitario. Son receptores en las células T que me permiten entender si son células inhibidas, si son células activas. Y además incluyen los blancos clásicos a este momento para múltiples tipos de cáncer, como son PD1, TIM3, TIGIT, ICOS y diferentes de esas proteínas de bloqueo inmunitario. ¿Qué hacen una vez corren esas muestras para evaluar la respuesta de células T en pacientes con melanoma? ¿Qué pasa con las células? En esas gráficas de dos dimensiones que les mostraba al comienzo, donde se hace el gating secuencial de la muestra, donde puedo ver cuáles son CD8, CD4, cómo es su perfil de memoria, pero nuevamente de 2 en 2. Hablábamos que este análisis manual es engorroso, requiere tiempo, requiere muchos plots y no facilita la comparación. Por eso, la mayoría de estudios se van a resumir los datos en 2 dimensiones, donde yo pueda ver, así habían células CD8 positivas, naive, células que son de memoria central, memoria efectora, células terminales, muchos subtipos que puedo entonces ahora entrar a correlacionar con la presencia de ciertas subpoblaciones en los pacientes comparado con sujetos normales. Y como en este estudio en particular, la presencia de una molécula que indica proliferación celular, como el Ki-67, es algo que es indicativo en términos de su estudio, en términos de respuesta a tratamiento. Les hablaba de toxicidad de estos tratamientos. Toxicidad en la que es importante, en términos de manejo clínico, manejar la toxicidad, pero en términos de entender qué pasa con las células de ese paciente, hacer caracterizaciones de monitoreo inmune. Este es un estudio, melanoma, en cáncer de pulmón de células pequeñas, en el cual había pacientes que responden, pacientes que no responden, pacientes que desarrollan toxicidad, que no desarrollan toxicidad. Entonces, un poco tratar de entender eso usando espectral, pero también proteómica. Les muestro el resumen. Nuevamente, 2 dimensiones en las que yo veo la variedad de subpoblaciones que están presentes, en este caso células CD8, células CD4 y un poco la positividad para esos diferentes grupos encontrados. El punto aquí es, ¿qué pasa cuando hay desarrollo de toxicidad? ¿Qué marcadores se incrementan? ¿Qué población está más incrementada? Y cómo finalmente el objetivo de encontrar estas huellas o monitorear las huellas inmunológicas es tratar de llegar a usar esa huella como una manera de predecir respuesta a tratamiento, predecir el desarrollo de una toxicidad o ser un blanco para nuevos tratamientos que permitan controlar la población que es problemática, como en este caso, pacientes que desarrollan toxicidad, presencia de células CD8 o CD4 o reguladoras cuyo nivel de proliferación está incrementado. Entonces hemos hablado, sirve para diagnosticar enfermedades, para hacer seguimiento a los tratamientos, sirve para los estudios de fase clínica 1 o 2, entender o para las monitoreo de inmunoterapia, entender las poblaciones de la respuesta inmune. También ha sido utilizado para dar soporte al desarrollo de terapias. Este es un estudio que usa combinación de radioterapia con el bloqueo de un receptor que es el receptor de interleuquina 2, el beta-gamma, para casos de pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, con diferentes esquemas de tratamiento. Les contaba de los resúmenes con esos colores que indican diferentes poblaciones celulares en 2 dimensiones y cómo la misma gráfica me permite comparar qué pasa con esa población roja, que son por ejemplo los CD8. Una vez se hace tratamiento con cierto esquema, cuando se introduce además inmunoterapia con bloqueo de PD1, cuando se introducen ambos tratamientos, una terapia combinatoria,
¿Y qué pasa? En la parte inferior vemos dos colores, azul y verde. La terapia sola, que es radioterapia, la mayoría de células son azules o están coloreadas de un tono azul que me define, según los marcadores, que son células detenidas, células que no son activas. Mientras que donde hubo mejor respuesta a tratamiento, que fue con estos dos esquemas de tratamiento, hay más del grupo verde. Ese grupo verde son células CD8 de perfil citotóxico, es decir, células que están más activas en términos de su actividad tumoral, y cómo se construye la historia de que bloqueando ciertos receptores, ciertas moléculas, la IL receptor beta gamma y el PD1, sumado a radioterapia, que es como el estándar de cuidado, logran encontrar una mejor respuesta y asociar esa mejor respuesta clínica a cierta subpoblación celular, en este caso células CD8 citotóxicas. Independiente del estudio, y van a ver por qué lo digo, la necesidad de encontrar biomarcadores, formas de caracterizar las muestras, sobre todo que me permitan entender cosas como si el paciente va a responder o no, si el paciente va a desarrollar un efecto adverso o no, si el paciente va a tener una peor progresión de enfermedad o mejor según sus células y qué marcadores expresan las células. Este es un estudio que muestra, esto es algo que se sabe, que en cáncer la sobrevida de los pacientes es menor si pierden el cromosoma Y. Logra entonces el estudio hacer el link entre esa pérdida del cromosoma Y que hace que haya menos sobrevida, cómo está relacionada con la evasión de la respuesta inmune en términos de cambios de las células T. Ellos demuestran también en ratones cómo el tamaño de los tumores cambia si hay o no presencia del cromosoma Y. Volviendo al punto de que qué poblaciones se encontraron por citometría espectral y cómo cambian esas poblaciones cuando hay, cuando no hay cromosoma Y. Y el hallazgo claro de que ciertas subpoblaciones por parte de las células CD8, por parte de los macrófagos, se encuentran presentes en diferente frecuencia, con diferente funcionalidad, según la condición de pérdida de ese cromosoma Y. Entonces, interesante que es un estudio que no tiene que ver con esa respuesta inmune, pero cómo esa capacidad de hacer evaluación de biomarcadores y descubrimiento de cosas críticas puede llevar a identificar qué población está finalmente siendo asociada a esa pérdida y finalmente a la respuesta al poco control de tumores. Mucho de lo que se está haciendo, sobre todo en los últimos años, es no solamente entendiendo qué células están ahí por su perfil de proteínas expresadas, pero también entendiendo cuál es la funcionalidad de esas células. Les voy a mostrar dos ejemplos ya para cerrar la charla. Uno de ellos es la transferencia de mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas importantes para la sobrevida celular y también son importantes en cáncer porque se sabe que transferencia de mitocondrias puede hacer que ciertas células sean más resistentes a tratamiento, células tumorales. Importante también entonces entender cómo se transfieren esas mitocondrias entre diferentes subpoblaciones. Este es un grupo que estudia esa transferencia de mitocondrias utilizando citometría espectral. ¿Por qué es útil? Porque volvemos a la caracterización de poblaciones celulares en una muestra. Entonces, esa muestra que ellos evaluaron, creo que es un panel de 35 colores, pueden saber cuáles son células T, CD8, CD4, NK, todas esas subpoblaciones, sumado a las células que hacen parte, esto es el tejido adiposo, del tejido per se, que no son de la respuesta inmune. Entonces, fibroblastos, los adipocitos, las células del estroma, muchas otras subpoblaciones que ellos logran caracterizar. El punto es que ellos quieren saber qué pasa cuando yo tengo estas subpoblaciones en mi muestra, además de los adipocitos, cómo se transfieren mitocondrias entre esas poblaciones celulares. Entonces es súper útil en mi muestra ver qué poblaciones están y luego ver cómo se transfieren las mitocondrias. Eso es lo que ellos hacen un poco en este esquema de reloj. Ellos tienen una manera de marcar las mitocondrias y evaluar si hay transferencia utilizando fluorescencia. Pero el punto es que cada uno de estos círculos de colores es una subpoblación que se encontró, las que están indicadas en la parte izquierda. El tamaño del círculo indica la frecuencia, la cantidad de células positivas en esa muestra, con ese perfil. Y el punto de las manijas, de las rayitas del reloj, por intensidad y por longitud, indica qué tanta transferencia hay de mitocondrias entre
los adipocitos y los macrófagos. Entonces, mostrando no solamente qué poblaciones están ahí, pero cómo interactúan, cómo están además presentando ese proceso de transferencia de mitocondrias que puede ser tan crítico en cosas como obesidad, como diabetes y como les mencionaba en cáncer. Último estudio, y es cómo se logra, además de espectral, ver las proteínas, hacer una caracterización funcional mucho más prolongada. En este estudio, ellos estaban interesados, como nosotros, en las células T de memoria, pero en estudios de ratón, su objetivo era entender qué tan diferentes son las células de memoria en tejidos como el vaso, como el hígado, como los nodos linfáticos, como la médula ósea, el riñón, el intestino. Entonces, querían poner juntas muchos marcadores importantes para esos diferentes órganos en el mismo panel, hacer una caracterización que tenía que ir más allá del panel espectral que usaron de 29 colores. Sumado a que ellos querían caracterizar las células que son células T, CD8, específicas de ciertas infecciones, por ejemplo. Para ello necesitan fluorescencia que me permita entender en una célula T su especificidad para cierto antígeno, que también se puede ver pues, por citometría de flujo. El punto clave de este estudio es que además de esa evaluación de 29 proteínas por célula, hicieron una cosa que se llama el Infinity Flow. Es una manera de hacer un screening de 255 proteínas más, es decir, pues casi que alrededor de 280, 884, donde no solamente veo si son CD8, CD4, si son de memoria o no, puedo ver la positividad, la negatividad para muchísimas otras poblaciones que me permitan hacer un perfil mucho más claro de qué subpoblación tengo y además de entender en los diferentes tejidos cómo se comportan esas celulares, esas poblaciones celulares, si son las mismas en el vaso que en el hígado, si son diferentes y por qué pasa, qué receptores se expresan. Simplemente una manera en la que ellos resumen los datos. Les contaba que son animales que han sido infectados, en este caso con un virus, con el objetivo de entender en respuesta a esa infección viral qué pasa con las poblaciones, sobre todo las poblaciones de memoria, que van a estar mucho más incrementadas si hay exposición a un antígeno, y qué pasa con ellas cuando mido no solamente espectral, pero combinado con espectral, eso se hace en el mismo equipo, en el Infinity Flow, un total casi pues, de 300 parámetros. Ahí se determina la charla. Conclusiones. Les hablé de citometría espectral, de cosas como que permite tener más sensibilidad, mejor resolución, de que puedo combinar más fluorocromos en la misma muestra, medir más proteínas en la misma célula y en las múltiples células de la muestra. Cómo eso tiene aplicaciones para investigación en medicina translacional, en ensayos clínicos, en diagnóstico, cómo a este punto para estudios preclínicos y translacionales definir perfiles inmunológicos, grupos celulares con cierta expresión de proteínas es súper crítico para el descubrimiento de biomarcadores o para a futuro un poco en términos de medicina personalizada. Y finalmente las ventajas a nivel diario, y es que de una misma muestra puedo obtener mucha más información, eso reduce costos, reduce tiempo y también el consumo de muestras, sobre todo en muestras de baja celularidad, en muestras pediátricas donde la celularidad no es tan alta y quiero sacar la mayor cantidad de información de esas muestras. Ahí concluye mi charla, contenta de responder sus preguntas y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Entonces, yo voy a... Tenemos algunas preguntas. Yo tengo acá algunas preguntas, ¿ok? Pero antes, yo gustaría de recordarles que el enlace de la encuesta ya está disponible en el chat. La participación en la encuesta es muy importante para que podamos seguir mejorando nuestros encuentros. Además, les pedimos que completen el formulario con su nombre completo, correo electrónico para emisión del certificado de participación. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, por favor, en el menú preguntas y respuestas, ¿ok? Ustedes pueden enviar. Yo tengo las mías acá también. Diana, tengo una pregunta, es un tanto obvia, pero hay que hacerla porque es como que decir el tema, un tema actual dentro de un tema actual futurístico como el tuyo.
¿Qué, Contame. qué papel cree que jugarán la inteligencia artificial y el análisis computacional en interpretación de datos generados por citometría de flujo espectral? Ya respondiste esto, pero ¿se Sí, puede hablar un poquito más? sí, es definitivamente una necesidad. Lo empezamos a ver con paneles más complejos, porque el análisis manual de los datos en citometría de flujo tiene inconvenientes, ¿no? Es que para hacer esos plots de 2x2 se puede echar una hora. Y además de eso que es sesgado, ¿no? Yo defino qué me interesa como población positiva, pero según mi conocimiento de la biología de esas células, pero es un poco restringido a lo que yo conozco. Es decir, que si me interesan las células CD3 positivas, la información en esa muestra que había de las células CD3 negativas la voy a perder por mi estrategia de definir poblaciones de interés. Entonces, entender mejor la complejidad de las muestras en términos de las poblaciones definitivamente requiere el uso de una estrategia computacional. Les decía que hay muchos algoritmos a este punto que permiten limpiar la muestra. Cuando yo corro una muestra en un citómetro, pueden haber problemas técnicos. Se me acabó la muestra al final, entonces adquirí una burbuja en lugar de células y eso crea fluctuaciones en las señales de intensidad de fluorescencia. Entonces, hay algoritmos que me permiten limpiar la muestra, remover anomalías durante el proceso de adquisición. También hay algoritmos que me permiten normalizar muestras, es decir, si corro muestras por un año, ¿las puedo agrupar en el mismo análisis o necesito normalizarlas? Es decir, tratar de que la intensidad del marcador esté siempre a la misma altura para los de linaje, pero con el compromiso que eso pueda tener para otros marcadores. El punto es que hay algoritmos para normalizar las muestras, hay algoritmos para transformar las muestras, poner todo en la misma escala para poder compararlo, hay algoritmos para hacer clustering, es decir, agrupar las células según su positividad o negatividad de los marcadores, hay algoritmos para reducir la dimensionalidad, como mostré, hay algoritmos para interpretar eso, es decir, no solamente creo las gráficas, pero dígame cuál es la diferencia entre tratados y no tratados, o cuál es la diferencia entre paciente 1 y paciente 2. Muy similar a lo que se hace con transcriptómica, buscar los genes que están diferencialmente expresados y luego ver cuáles son las diferencias entre grupos. Hay algoritmos para eso también. Entonces, definitivamente para allá está apuntando. Yo creo que también lo que se está viendo ahora es flujos de trabajo, es decir, todos los algoritmos integrados uno después de otro, en el que uno ponga el archivo del citómetro de flujo y me salga el resultado final de cómo se comparan estos dos grupos del estudio en términos de qué poblaciones están. Eso se hace. Lo que creo que el cuello de botella a este punto en desarrollo de algoritmos está en nombrar las poblaciones. En esta población son células T o a veces es muy subjetivo porque es según el investigador. Entonces, pero sí es súper utilizado y creo que hay muchos grupos además que hacen no solo identificar las poblaciones y comparar entre grupos experimentales, pero modelar, es decir, de este paciente con este set de datos, ¿cómo puedo crear un modelo que me prediga si ese paciente va a desarrollar un efecto adverso? Entonces, es increíble lo que hemos visto en desarrollo de citometría computacional paralelo a la citometría espectral. Pero sí, ahí se tiene que llegar para facilitar el análisis de los datos. Ah, sí, no, excelente. Ya cada vez más con esta tecnología de citometría espectral se está pensando, se está mirando en una evaluación más personal del paciente, más individual, sí. Se está caminando para este tipo de estrategia, ¿sí? Yo creo que ese es el objetivo. La institución en la que yo trabajaba antes de esta compañía, había muchísimos ensayos clínicos donde los pacientes eran tratados con diferentes esquemas de inmunoterapia, diferentes tipos de cáncer, pero el punto era ese, llegar al punto en el que se entienda también la respuesta inmune de los pacientes con cierto proceso tumoral que son tratados con cierto esquema o no, entenderla también al punto de que un paciente que llegue nuevo a ser tratado con un cierto diagnóstico, tomando una muestra de sangre, uno pueda decir, este paciente no le deben dar medicamento, o este paciente sigue en tal esquema, o denle tal esquema, pero tengan mucho cuidado porque probablemente les desarrolle una colitis o un efecto adverso. Entonces, creo que es hacia allá es donde apunta.
requiere una caracterización muy buena y yo creo que ese es el punto donde están, de qué pasa con cada enfermedad, con cada estadio, con cada tipo de paciente y además las otras variantes, ¿no? La genómica de ese paciente, el medio ambiente, los otros factores que condicionan el desarrollo de la enfermedad y la progresión. Pero sí, creo que hacia allá es estas caracterizaciones de respuesta inmune, cómo pueden contribuir finalmente a una como medicina personalizada y es qué tratamiento va a recibir según cómo están sus células. Sí. Pero Ojalá. por tu ponencia me queda al menos esta línea me parece muy clara, muy directa de que se puede utilizar esta tecnología para individualizar las informaciones de los pacientes. Eso es muy interesante. Y principalmente son muestras de sangre total que se utiliza o La no. mayoría de estudios por facilidad y de colección de muestra, de acceso, es sangre periférica. Pero hay muchísimos estudios usando médula ósea, utilizando nodos linfáticos, utilizando ya más al extremo los tumores sólidos que han sido extraídos, entendiendo, porque las células de la respuesta inmune son reclutadas a los tumores. En esos tumores sólidos, si uno los disgrega, puede encontrar las células que estaban infiltrando el microambiente tumoral. Entonces, las caracterizaciones son en muchos tipos, de tipos de muestra. La mayoría de sangre sí, pero muchísimas otras cosas. Glioblastoma, por ejemplo, que es tan celular, hay varias caracterizaciones de tomar el tumor y entender el microambiente de ese tumor. Sí, y perdón si hago preguntas muy sencillas porque el tema es extremadamente sofisticado, pero yo intento conectar lo que tengo de información y una cosa que estaba pensando también. Es principalmente, o no sé si exclusivamente, la citometría espectral solo para células o hay otras bacterias, hay otras cosas, por ejemplo. Súper el punto, gracias, José, porque es algo que no toqué, traté de enfocarme solamente en celulares, como para ponerlo sencillo, pero cualquier cosa que mida por encima de 70, 90 micras, 70, nanómetros, espérate, ajá, 70 nanómetros. Es decir, cualquier población celular, pero como lo dijiste, virus, pueden ser ajá. caracterizados según su tamaño. Partículas como vesículas extracelulares, es algo que se hace en citometría de flujo. Exosomas a cierta medida, porque ya pueden ser más pequeños. Bacterias, parásitos, algas. Las algas y células mucho más grandes, megacariocitos, fibroblastos, células tumorales. Las algas son increíbles porque muchas de esas proteínas fluorescentes que uno usa en citometría, como PE, que es glicoeritrina, APC, aloficocianina, esas proteínas son naturalmente producidas por las algas. Y eso es súper útil en marina, en aplicaciones de biología marina, porque el tipo de alga que encuentres en cierto lugar, en un océano, hay caracterizaciones muy bonitas en los diferentes mares que circundan pues Francia, en el Mediterráneo y en el Atlántico. Sí, es encontrar cómo las algas son diferentes según dónde se encuentren, cómo las algas además son indicadores de la calidad del ambiente y cómo se comportan diferente, digamos, la cantidad de oxígeno que está disponible, la cantidad de nutrientes, la cantidad de contaminantes. Entonces, muy útil en evaluaciones como ecológicas y además muy económico porque como ellas producen sus pigmentos, cuando las corres en un citómetro espectral, uno puede ver que ellas tienen su propia huella, como les mostraba esas huellas espectrales. Entonces, las aplicaciones sí van mucho más allá. Por ejemplo, hay resto de aplicaciones en entender en vinos, en cervezas, la contaminación por levaduras, por bacterias. Uno puede, por citometría de flujo, correr una muestra de vino y encontrar si hay contaminación. Aplicaciones entonces en industria, aplicaciones para sexaje en veterinaria, para encontrar si tienen cromosoma X, cromosoma Y, cosas como esas, muchas otras cosas, no solo celulares, pero también de partículas pequeñas y de microorganismos.
Interesante. Entonces es un universo en expansión total en este momento. No. Los equipos en el laboratorio clínico, por ejemplo, están probablemente en centros de diagnóstico de cáncer, algo así, local más sofisticado, con un nivel de trabajo más elevado, más sofisticado, quizá, para diagnóstico más sofisticado, Para sí. leucemias y linfomas, sí. Hay una aplicación, o por lo menos cuando yo estaba en Colombia, una aplicación muy clara en la que se usa citometría y es para evaluar pacientes con VIH, sus niveles de Ujú, células ujú. Sí. CD4, asociados un poco a los esquemas de tratamiento, para tomar decisiones de tratamiento. Entonces, esa es una aplicación clara que viene desde los 80s y que obviamente se puede hacer por convencional o por espectral. Pero sí, ya, ahí es muy sencillo, porque lo que quiero saber es si hay células CD4 o no. Pero ya lo que decía, sí, es qué tan complejo tiene que ser mi ensayo para yo entender, dar Ujú. respuesta a mi pregunta. Y es, si mi pregunta es, mi paciente tiene una leucemia mieloide crónica aguda o crónica o aguda, o si es mieloide o linfoide, ya ahí necesito muchos más marcadores. Y ahí sí probablemente los paneles tienen que ser mucho más complejos. Pero sí, depende de la aplicación, del tipo de muestra y cuál es mi pregunta. Y en este caso, entonces, para las leucemias, no está incorporado en los equipos actuales de citometría de flujo, o ya hay algunos que tienen, no hay. Oh, sí, la mayoría de caracterizaciones, bueno, se utiliza citogenética, se utiliza Sí. molecular, pero citometría de flujo yo creo que es la tecnología que se usa de base como estándar. Y sí, eso viene no solo con espectral, eso viene hace muchísimos años, décadas, Ujú. en la que es la manera en la que yo puedo saber qué tipo de población tumoral es la que está en ese paciente. Sí, es usada de rutina, digamos. No, y yo trabajé casi toda mi vida con análisis de orina. Y en orina se utiliza citometría de flujo de fluorescencia. Pero espectral nunca había, Sí, no conocía. Y entonces hay bacterias, hay levaduras, hay leucocitos, hay hematies, hay todo, hay cilindros que son de material de proteína. Entonces, hay cristales, no, creo que no se utilizaría para cristales, pero hay un montón de elementos se podrían beneficiar de esta tecnología para subclasificaciones de información que hay en la muestra, las bacterias, por ejemplo, si tiene gran negativos o gran positivos, con refinamiento ya de información con una muestra en minutos, ah, sería algo muy interesante. De, de, sí, sí, de, de- se puede. Incluso hay grupos que lo están haciendo. Se me olvidó mencionar eso, secreciones. Por ejemplo, ayer vimos una charla de un grupo que en lágrimas evalúa Sí. ciertas poblaciones celulares. Y lo mismo, por ejemplo, hay resto de caracterizaciones microbiológicas Ujú. en muestras de materia fecal corridas por un citómetro, obviamente con procesamiento de muestra necesario, pero para entender qué bacterias están presentes. Sí, es cualquier cosa que uno pueda ponerla en suspensión, en líquido, y pueda Es- correrla en un equipo, se puede, líquido cefalorraquídeo, y ahí entran muchísimas otras muestras de secreción también que pueden evaluarse. los líquidos biológicos, como es líquido cefalorraquídeo, son siempre un gran problema en el laboratorio porque básicamente se trabaja manual y entonces se tiene mucho problema. Si es posible refinar la información con este tipo de tecnología, sería algo muy interesante de fato. Sí, la verdad, la cantidad de aplicaciones es muy interesante lo que ha hecho la citometría flujo en general. Muy interesante. Yo honestamente fue una novedad para mí. Yo, como mencioné, citometría de flujo con fluorescencia, sí, la conocía, pero espectral no conocía. Es un universo totalmente nuevo y hay hay una infinidad de trabajo para hacer de progresión en esta área. No, pues qué Entonces, bueno poder haberles podido contar qué es qué bueno. espectral y cómo funciona. Me alegra mucho. Qué bueno, no, me gustó muchísimo. Bueno, creo que yo estoy contento con las dudas sanadas.
hablamos muchísimo. Se podría hablar un montón porque hay una infinidad de posibilidades acá, pero creo que ya abordamos el tema y para estar dentro del tiempo y liberarte también, porque yo sé que tienes un No, pues, montón con de tiempo. actividades. Entonces, vamos para finalizar nuestra actividad de hoy. Un informe más es que la grabación de esta sesión estará disponible posteriormente y será enviada junto con el correo de entrega del certificado. Y si alguien tiene alguna pregunta que estuvo tímido, no puede hacer, puede escribirnos que nosotros enviamos para Diana la pregunta y después se envía la respuesta, ¿ok? Claro, Entonces, claro, sí. Algo que olvidé mencionar es que en Brasil hay muchos equipos espectrales. Y sí, sí hay. Incluso yo averigüé, o sea, ya te digo, la Universidad de Sao don Paulo, Paolo, seguro que hay. no, sí, y hay otro par de instituciones que no lo encuentro, que lo tienen. Si algo están interesados, los puedo poner en comunicación con el grupo que trabaja, DVRB se llama. Pero bueno, contenta de responder alguna pregunta si tienen, y gusto verlos, gusto verte, José, y muchas gracias otra vez por la invitación. Que tengan No, una bonita tarde. te agradezco muchísimo, Diana. Fue un gusto verte una vez más. Espero encontrarte otra vez en los congresos y agradezco a todos por la presencia en la charla de hoy. Y aguardamos a ustedes en las próximas actividades online. Estén siempre atentos a nuestras publicaciones acerca de las actividades online en español. Muchas gracias a todos.